Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar acerca de los números reales. Lo que sucede es que hay una variedad de conjuntos y subconjuntos de números que debemos aprender a identificar. Veamos, cuando usted empieza a caminar y empieza a dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, nuestros papitos y mamitas nos empiezan a enseñar los números. Y le empiezan a enseñar a contar usted hasta el 3. Y cuenta usted 1, 2, 3. Luego le enseñan hasta el 5, 4, 5. Y ahí va usted aprendiendo poco a poco los números. Y usted comienza a contar de pronto canicas. Y usted cuente aquí. Y cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Pero llega un momento en que usted se da cuenta de que, así como se dieron cuenta en la antigüedad algunas personas, de que estos números no eran suficientes. ¿Por qué? Porque resulta que ya usted no va a contar canicas. Usted comienza a contar chocolatinas. Resulta que usted empieza a contar una chocolatina, dos chocolatinas y aquí 3 chocolatinas. Y qué bien, ¿ve? Los mismos números, pero en un rato, cuando usted volverá a contar, usted busca su bolsita, resulta que el hermanito suyo se comió la mitad de la chocolatina. Y usted va a contar su chocolatina y cuenta 1, 2 y... ¿Qué pasó aquí? ¿3 chocolatinas? No hay 3 chocolatinas. Pero ciertamente hay más de 2 chocolatinas. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Resulta que usted se da cuenta que no lo puede expresar ni con el 2 porque hay más de 2, pero tampoco lo puede expresar con el 3 porque hay menos de 3. ¿Qué hace usted? Y nos enseñan luego que esto se puede expresar como 2 chocolatinas y un medio. Números mixtos. Una parte entera y una fracción. Pero que también lo puede expresar como un número decimal. Esto es igual a que usted diga 2,5. Y ahí tenemos. Entonces, usted se va dando cuenta de que hay en realidad una cantidad de números que usted no conoce. Y que entre este 1 y este 2 hay infinitos números. Sí, usted lo vio en su regla, en sus escuadras de dibujo. Y usted ve que de 1 a 2 centímetros está dividido en 10 partes iguales. O que toma un metro y está dividido en 100 centímetros o en 1000 milímetros. Pero así como lo dividió en 1000 milímetros, también lo pudo haber dividido en 1.000.000, ¿sí? De micrómetros. O en 1.000.000.000 de nanómetros. Y así puede seguir dividiendo en una cantidad. Por eso aquí hay una cantidad infinita. Listo. Pero, ¿cómo nosotros entonces podemos determinar cada conjunto de números? Veamos. Ahora, los números los vamos a colocar o ubicar en subconjuntos que están dentro de otros conjuntos. Así como las muñecas matrioshka. Véanlo, así como en esa imagen. Las muñecas rusas. Hay una muñeca siempre dentro de otra. Bueno, entonces veamos los números reales. Los números reales están conformados por 2 subconjuntos. Entonces suponga que los números reales son esta caja. Y dentro de esta caja hay 2 cajas más, dividiendo esto. Entonces aquí hay 2 cajitas más, ¿sí? Que dividen. Una cajita es la de los números racionales y la otra cajita tiene los números irracionales. Pero venga, ahí no termina la cosa. Antes de continuar, debo hacer esta pausa para explicar que el conjunto de los números racionales
son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Es decir, como una fracción donde tanto el numerador como el denominador son números enteros. Por otro lado, los números irracionales son lo contrario. Es imposible expresar los números irracionales como el cociente de dos números enteros, es decir, como una fracción. Continuemos. Porque resulta que dentro de la caja, o de ese subconjunto de números racionales, hay otros conjuntos de números, que son los números enteros y los números decimales. Ahora, dentro de los números enteros existen dos subconjuntos que serían los números enteros negativos, que vamos a identificar con la letra Z y un menos aquí, los números enteros negativos, y los números naturales. Veamos. Entonces ahorita sí comencemos a identificar qué es lo que está dentro de cada uno de esos subconjuntos o de esos conjuntos. Entonces empecemos con los números naturales. ¿Por qué con ellos? Porque son los que naturalmente nos empiezan a enseñar a nosotros cuando empezamos a dar nuestras primeras palabras. Y papito y mamita nos dicen, cuente 1, 2, 3. Estos naturales son aquellos números que usamos para contar a los animales, para contar a las personas, para contar las canicas, para contar estas cosas. Usted, por ejemplo, cuando va a contar personas, usted cuenta en una fila 1, 2, 3, 4, 5 personas. Listo. Pero imagínense que sean 4 adultos y un niño. ¿Será que usted va a decir hay 1, 2, 3, 4 personas y media? No, porque el niño también es una persona. Entonces, sin importar el tamaño de la persona, igual son 5 personas. Esos son los números naturales. Resulta que, por otro lado, nosotros tenemos aquí el 0. Hay quienes los pueden incluir en los naturales y otros que no, pero esa discusión se lo dejo a los matemáticos. Están los enteros negativos. ¿Cuáles son los enteros negativos? Son los mismos naturales, pero con signo negativo. Y aquí usted va viendo que se forma como la recta numérica. Miren, el 0 aquí, si quiere alarguemos esto. Aquí el 0. Y luego por este lado el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Y esto sigue al infinito. Y aquí también. Estos son los números naturales, enteros negativos, y todos estos, tanto enteros negativos como naturales, son números enteros. Y los números enteros son números racionales. ¿Y cuáles son los racionales? Son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Es decir, de esta forma, como una fracción. ¿Con qué letras vamos a identificar estos conjuntos? Los racionales, con la letra Q. Los reales, con la letra R. ¿Sí? Pero con 2 rayitas al principio. Los enteros, con la letra Z. Así. Los decimales los identificamos como números racionales. Y los enteros negativos con Z y un menos. Y los naturales con la letra N de esta forma. Bien. Pasemos con los números decimales. Fíjense. Los números decimales son los números que se encuentran entre entero y entero. Entre un entero y otro entero. Pero esos decimales solamente son aquellos que se puedan expresar como una fracción. Si ese decimal que está entre un entero y otro no se puede expresar como una fracción, no sería un número racional, sino irracional. Pero veamos aquí.
En los decimales están los decimales exactos, están los decimales periódicos y aquí están dos subconjuntos, los puros y los mixtos. ¡Wow! Entonces fíjense, aquí tenemos estos y estos. Los decimales exactos, ¿cuáles son? Los decimales exactos son aquellos números como este, el 2,35. ¿Qué quiere decir exacto? Que tiene una cantidad de decimales definida, exacta, finita. Es decir, tiene dos decimales y no más. Ahí terminó. Otro ejemplo. Que yo ponga 1,5423. Tiene 4 decimales. Pero ya, ahí terminó, basta. No hay más. Solo esos 4 decimales, ya. O que tenga 100 decimales, pero terminó con esos 100 decimales y ya. Pero cuando hablamos de los decimales periódicos, puros y mixtos, nos está hablando de números que tienen una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, los puros. Los puros son como este ejemplo, 2,33333. Y esto se sigue repitiendo infinitas veces. Nunca termina. Nunca termina. Y estos números periódicos puros los vamos a expresar de esta forma. 2,3. Y para que no se confunda con un número decimal exacto, se le coloca aquí una rayita o un sombrerito. Ese sombrerito o esa rayita lo que nos está indicando es que ese número es periódico, que ese número 3 se va a repetir infinitas veces. Eso es un número decimal periódico. Y los números decimales periódicos puros y mixtos, al igual que los exactos, son números racionales. Son números reales. ¿Cómo serían los mixtos? Los mixtos 5,0144444. Y ese 4 se sigue repitiendo. ¿Por qué es mixto? Porque en la parte decimal hay una parte que no se repite y una parte que se va a repetir infinitas veces. ¿Cómo escribimos esto? Porque no podemos escribir infinitas veces el 4. Entonces se expresa como 5,01 y el 4 es el que se repite. Entonces al 4 le colocamos la rayita o el sombrerito. Lo que nos está diciendo es que el 5, el 0 y el 1 no se repiten. ¿Cuál se repite? El 4. Infinitas veces. Bueno, ahora pasemos con los irracionales. Dijimos que los racionales son los que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, como una fracción. Pero los irracionales es imposible que se puedan expresar así. No hay forma. Estos números se pueden expresar de esa forma, infinitos decimales, yo los puedo convertir en una fracción. ¿Cómo? Pues vea, ese video que le pongo allá arriba, ahí yo explico cómo transformar o cómo convertir números decimales en fracción generatriz. Bien, ahora veamos cuáles son esos que son imposibles de escribir. Unos son el número pi, ¿sí? Pongamos aquí pi. El número de Euler, que se escribe una E, ¿sí? El número áureo o el número de oro, se escribe así, la letra griega phi. Y estos tienen valores aproximados de pi 3,1415 9 y infinitos decimales para allá. Acá el número de Euler tiene 2,71 infinitos decimales. El número áureo 1,61, ¿sí? Infinitos decimales. ¿Cuál es la diferencia de estos con estos que también tienen infinitos decimales? Que fíjense que el patrón de aparición de los números decimales no tiene un orden definido. No tiene un orden definido. Vean,
Mientras que el caso de los números racionales, sí. Aquí se va a repetir siempre el 3, o se puede repetir 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Pero hay ese orden. En los números irracionales ese orden no se da. No se da. Por tanto, es imposible escribirlo como una fracción. ¿Qué otros números irracionales? Son infinitos. Son infinitos. Están los radicales como raíz de 2. Está la raíz de 3. La raíz cuadrada de 99. Otras más, raíces cúbicas. Raíz cúbica de 2. ¿Ya? Son infinitos. Y no se pueden expresar. Ahora, todos los radicales, ¿será que todos los radicales son irracionales? No. ¿Por qué? Porque si yo coloco raíz de 9, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y 3 es un número natural. Así que pilas. Chicos, esto tiene muchísimo más que podemos estudiar. Casos de pronto curiosos, ¿sí? Como el caso de los números cebra. Te invito a que lo investigues. ¿Qué son esos números cebra? Bien, ya he explicado esto. Vamos a hacer un ejercicio típico que te ponen en el colegio, ¿sí? Y es identificar este grupo de números que he puesto aquí del lado izquierdo, a qué conjunto de números pertenece. Entonces veamos, yo les invito a que ustedes lo hagan antes que yo. Después yo voy resolviendo. Entonces veamos. Voy a resolver primero el 4,5. Fíjense, el 4,5 aquí es un número decimal exacto. El número decimal exacto se encuentra aquí en los decimales y dijimos que los decimales están dentro de los racionales. Entonces este número es racional. Pero los racionales también, vea, seguimos la rama, también son reales. Entonces este 4,5 es un número decimal exacto, por lo cual es un número racional y es un número real. Entonces está dentro de los reales y dentro de los reales está dentro de los racionales. ¿Cuál está ahí? La I es el de los irracionales. Procedo a resolver el siguiente, menos 7. El menos 7 está dentro de los números enteros negativos. Por lo tanto, los números enteros negativos son enteros, son los números z, que son los enteros. Los enteros están dentro de los racionales, por lo tanto también es racional, el Q. Y los racionales están dentro de los reales, entonces también es real. Vamos ahora a ver 2pi. Usted sabe que pi es un número irracional. Entonces, cualquier número que tenga número pi multiplicando al pi va a ser un número irracional. Por lo tanto, está en este conjunto, el de los irracionales. Pero fíjense que los irracionales también están dentro de los números reales, pero no es racional, ¿sí? Uno elimina al otro. Raíz de 5. Raíz de 5 no está ni en los enteros, no está en los decimales, es un número irracional. Y este número irracional es también un número real. ¿Ya? Por último, veamos este 10. El 10 es un número entero, pero está dentro del conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, él es un natural, es un número entero, es un número racional y es un número real. Y ahí lo hemos resuelto. Bien, chicos, si este video les ha servido, dale like al video. No olvides compartirlo con tus amigos y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos estamos viendo. Hasta luego.